Muy buenos días. Trabajo realizado para la materia de inteligencia artificial, representación y solución de problemas. Básicamente abordaremos la solución a las torres de Hanoi mediante inteligencia artificial. Mi nombre es Jorge Néstor Drenado González y trabajo realizado para el ingeniero Edwin Camilo Cubides. Una pequeña introducción a las torres de Hanoi. Es un juego inventado por el creativo matemático francés Edouard Anatole Lucas, vendiéndose como un juguete en 1883. El material del juego lo forman tres pivotes alineados o no, en lo que se sitúan un cierto número de aros o discos de distintos diámetros que se colocan en uno de los pivotes extremos en orden decreciente de abajo para arriba. Es decir, que en la parte de abajo se coloca el de mayor diámetro, encima los de menor diámetro en orden decreciente. El objetivo del juego consiste en pasar los discos de un extremo al otro, pero no de cualquier forma, sino siguiendo unas precisas y sencillas normas que son las que dictó Bradman. Un monje, ¿qué tiene que ver esto con el creativo matemático? Básicamente esto luego se convierte en una leyenda y por eso hago referencia al monje Bradman. Pero no podría hacerlo en cualquier forma, dice el monje Brahma. Dice que tendría que respetar unas normas. ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuáles son las reglas de juego? En cada movimiento solo podrán llevar un disco. Es importantísimo saber esto. El trabajo hay que hacerlo en el menor número de movimientos posibles. No se puede colocar nunca un disco mayor, de mayor diámetro, sobre otro de menor diámetro. Claro. Consideraciones iniciales. Tenemos una matriz inicial donde vamos a tener filas. Las filas serán 0, 1 y 2. Y tendremos unas columnas 0, 1 y 2. Y comprendamos que a la salida vamos a obtener una lista. Esta fue la forma en la cual se idealizó para poder obtener un resultado mediante programación de las torres de Hanoi. Ejemplo, tengo el estado inicial, la matriz inicial, que en este caso es 1, 2, 3, 4, representa los estados vacíos. 1, el aro de menor diámetro. 2, el aro de diámetro medio. Y 3, el aro de mayor diámetro. Y tenemos a la salida un posible movimiento. Un posible movimiento, en este caso va a ser 1, 2, 2, en una lista. ¿Pero qué significa esto? 1, que es el aro 1. 2 es la fila. Y el 2 que sigue a continuación es la columna. Entonces, por lo tanto, puedo ver en la parte de abajo el movimiento que tenemos. Vamos a la 1 y nos la llevamos a la fila 2 con la columna 2. Por esa razón queda el 1 en la parte de abajo de la matriz. Contenido, ¿qué vamos a ver en este video? Vamos a ver los métodos. Recordar que esto fue programado bajo el paradigma de programación orientada a objetos. Tenemos los algoritmos de búsqueda y por último vamos a tener los resultados, los tiempos en los cuales los algoritmos se demoraron en encontrar una solución a este problema. Primero, conozcamos los métodos. Tenemos el método init, método inicializador o constructor dentro de Python, el método pintar estado, el método pintar camino, el método acciones aplicables, el método transición, el método test sucesivo, el método costo y el método código. Vamos, revisemos un poco esto. Importante comprender que se tuvieron que jalar algunas librerías, como por ejemplo Matplotlib, Time, NumPy, Pandas, que fueron importantes para desarrollar esta solución de este problema. Importante comprender que tenemos una clase denominada Hanoi y que tenemos el método inicial, que básicamente va a recibir como entrada el número de discos, pero importante entender que por default, ahí lo estamos viendo, número de discos es igual a 3. ¿Qué buscamos en el método ini, en el método inicial? Lo que hacemos es crear un estado inicial, desarrollar un estado inicial y decirle, hey, mira, el estado objetivo es llegar a self.estado objetivo, igual a una matriz final. Vamos con el método pintar estado. Básicamente lo que hace es traerse a Matplotlib y dibujar los estados. ¿Sí? Es básicamente graficar la torre 1, la torre 2, la torre 3. Encuentra las posiciones en cada barro, pinta las barras en sus respectivas posiciones. Y luego tenemos el método pintar camino,
que básicamente va a recibir por parámetro camino, que esa va a ser la entrada al método y que va a obtener una salida que básicamente va a dibujar la forma en la cual resuelve las torres. Tenemos el método acciones aplicables. Este es un método genial porque lo que hace es recibir por parámetro un estado. Ese estado viene de forma matricial y lo que hace este método es devolvernos una lista con tres componentes. Recordando lo anterior, dije que eh, la lista de tres posiciones, en este caso de tres índices, 0, 1 y 2, recordar que Python empieza en 0, en su primer componente es el 1 o 2 3 que puede ser el radio de la ficha a mover, 2 que es la fila a la cual se debe mover, y 3 a la columna en la cual se debe encontrar con la fila. Básicamente es el método que hace los pasos, las acciones que va a aplicar, en este caso, los aros. Tenemos el método transición. El método transición recibe por parámetro una matriz y una lista. ¿Sí? Y por salida nos va a devolver el estado matricial actualizado. Esto me va a ayudar enormemente para poder dibujar. Ya lo vamos a ver. Tenemos el método test objetivo que va a realizar, va a recibir por estado, por parámetro estado, y que a la salida nos va a devolver un verdadero o falso. Él lo que hace básicamente es retornar si es un verdadero, si cumplió el objetivo de pasar los aros de un extremo al otro, o retorna un falso si no logra la cometida. Tenemos el método costo. El método costo es que nos va a retornar, va a recibir por parámetros unos estados y unas acciones y nos va a retornar 1. ¿Por qué nos devuelve un 1? Porque solamente son un movimiento que hace en pasar de los pivotes o los aros. Tenemos el método código, que básicamente este método nos va a servir. Es un método que utiliza NumPy Flatten, que nos va a colapsar el array y nos lo va a devolver en una única dimensión. Básicamente eso es lo que hace. Continuamos con los algoritmos. Entonces conozcamos los algoritmos. Tenemos el primero, Best First. Básicamente es una búsqueda informada. El estado inicial va a decir, oye, ¿por dónde me voy? Y va a recibir y decir, oye, venga, el costo por un lado es de tanto y por el otro lado es de tanto. El de menor costo elimino y continúo por esa rama. Básicamente él siempre va a estar iterando entre las ramas, siempre se va a ir por el camino por el cual tenga menor costo. Él siempre va a estar informándose de los costos para ir eliminando y poder continuar el camino. Eso es básicamente lo que hace. Como pueden ver, plasmé en este árbol las posibles primeras o los primeros 4 niveles, 5 niveles, perdón, de los posibles movimientos que va a tener eh, los diferentes aros en los pivotes. Miremos el código de Best First. Invocamos el ambiente que definimos hace un momento, que explicamos. Realizamos una función expandir. Se crea mediante programación orientada a objetos una lista prioritaria, que en este caso va a ser una cola, que vamos a guardar en un estado inicial, en un diccionario, esos posibles movimientos que se hagan. El método string, str, un push, que lo que hace es un append, agrego, o el método pop, que básicamente lo que va a hacer es eliminar. Y eso es lo que hace esta cola. Eh, y tenemos el algoritmo o la función, que en este caso de Barefits, creamos el estado inicial. Creamos el estado inicial, le decimos, hey, el estado inicial va a ser este. Utilizo BestField, el algoritmo que determinamos o la función que determinamos un poco atrás, y le vamos a decir que venga, nos devuelva y nos cree un estado inicial y que nos devuelva la solución. Entonces tenemos acá la solución que nos ha entregado en un tiempo estimado de 14.2 milisegundos.
dándonos una solución. ¿Qué proveo acá? Tenemos el estado inicial. Aquí pinto el estado inicial y quiero saber la matriz en la cual está el parado para dibujar lo que acabo de ver en la parte de arriba. Y luego voy a utilizar el método transición para poder expresar los movimientos de forma matricial, para que me los permita pintar. Aquí lo que hago es, basado en los movimientos que me entregó a mí el algoritmo de Bedford, ¿sí? Me los traigo. Luego guardo esos pasos en una lista. Vamos, pasos es igual a S1, S2, S3, S4, S5, S6, S10, S7. ¿Sí? Los tenemos. Y acá tenemos un ciclo for, que va a iterar entre 0 y 7, en este caso entre 0 y 6, y lo que va a hacer es llegar al estado en el cual deseamos llegar. Sí, ahí vemos los movimientos que él hace, los 7 movimientos que nos expresó el algoritmo de Berfitz. Tenemos el algoritmo Depth First Search, búsqueda en profundidad. Una vez más, eh, el algoritmo lo que hace es empezar a ir bajando, 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 e ir buscando la solución en profundidad. Es básicamente lo que hace. Vuelvo y recalco el dibujo de los posibles primeros 5 niveles de las torres de Hanoi. Vamos y miremos Depth First. En la parte de aquí abajo tenemos el algoritmo de First. Creamos un estado inicial, básicamente es el mismo del First, pero acá le decimos, por favor, de First, función de First, regálenos la solución encontrada. Tenemos un caso acá interesante porque la cantidad de movimientos que nos provee es 13 en un tiempo estimado de 10.2 milisegundos y como raro porque en el anterior 7, pero recordemos lo que él hace, este algoritmo lo que hace es básicamente buscar en profundidad todos los posibles movimientos en profundidad. Entonces nos entrega una cantidad de movimientos de 13, que lo que hago acá es, vuelvo otra vez, utilizo el método transición para que esa lista me la convierta en matriz. Acá tenemos los 13 pasos, los 13 movimientos, y los guardo nuevamente en pasos, ejecutarlo, guardo de nuevo los pasos, y luego le digo acá, ven, dibújelo, qué es lo que hace, los posibles movimientos que él hace para poder azar. Y como podemos dar cuenta, hace 13 movimientos. Acá utilizo el método código, que lo que hace es devolvernos el primer paso, pero nos lo devuelve en una sola dimensión, lo que es una matriz. Depth Limit, búsqueda en profundidad limitada. Básicamente lo que él hace es, dependiendo de nosotros le decimos al algoritmo, hey, ven, bájate en profundidad 2, en profundidad 3, en profundidad 4, y él lo que hace es iterar, buscar en los diferentes niveles. Le digo, llegue hasta la profundidad, en este caso al nivel 3, entonces él lo que hace es baja, itera y va buscando, pero va iterando en los diferentes ramas para encontrar una posible solución. Esto es búsqueda en profundidad limitada. ¿Listo? Tenemos acá el código y tenemos aquí el algoritmo de depth limit, búsqueda en profundidad limitada. Aquí lo que hacemos es decirle, vamos a hacer el ejercicio interesante acá, le vamos a decir que solamente nos haga lo que tengo plasmado acá. Vamos a hacer 0, 1, 2 y 3. Entonces que haga el ejercicio hasta la profundidad 4, a ver si encuentra una solución. Y tenemos que hacer una búsqueda en profundidad de un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4 y no encuentra solución. Hemos determinado que 5, 6 y 7, de nuevo, y en el séptimo nivel de profundidad, él encuentra
una solución. Y una vez nos recalca, ¿sí?, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 posibles movimientos. ¿Ok? Básicamente son los mismos movimientos que nos ha encontrado Best First. ¿Sí? Porque recordar que Def solamente nos trajo 13 movimientos. Continuamos con el algoritmo de iteración, Iterative Deepening Search, y búsqueda iterativa. Entonces, él lo que hace es lo siguiente. Un estado inicial, su primer momento es la primera iteración que hace. Luego dice, venga, vamos a hacer un estado inicial y vamos a recorrer el primer nivel. ¿Sí? Primer nivel. Luego decimos, venga, itere en el tercer nivel y luego estado inicial, recorremos 1, 2, 2 y luego bajamos 2, 2, 1 y luego regresamos a 1, 2, 1 y luego bajamos a 2, 2. Y así sucesivamente él va iterando. ¿Sí? Si hacemos un árbol un poco más grande, más robusto, podemos comprender un poco más el algoritmo de búsqueda iterativa, iterative deepening search. Vámonos al código. Aquí tenemos iterative deepening y tenemos aquí que nosotros tenemos que decirle, venga, haga la primera, vamos a hacer el ejercicio con la primera. Claro, él automáticamente me dice, no hay solución. ¿Sí? Hagamos el ejercicio con 2. Una vez más, itera en el segundo nivel, haciendo el paso en las diferentes ramas. 3, nada. 4, no hay solución. 5, no hay solución. 7, y una vez más, el costo de la solución ha sido 7. Los movimientos que ha realizado han sido 7 para este caso. Vuelvo otra vez y los dibujo. Los guardo en una lista para poderlos dibujar. Y tengo la solución lista con el algoritmo iterativo. Sigamos con el de Breadth First Search. Búsqueda en amplitud. Como acá nos lo indican las flechas azules, él lo que hace es recorrer en amplitud el árbol. Aquí lo dibujé hasta el nivel 2. Miremos cómo lo hace el de Breadth. Lo tenemos acá. Acá tenemos el algoritmo de Breadth First. Creamos el estado inicial. Y acá le decimos a Brett que por favor nos encuentre una solución. Y efectivamente nos programamos acá para que nos regrese el estado inicial, que es el array, la matriz, y nos entrega la solución, que básicamente de una vez más son 7 movimientos que los guardo. Una vez más utilizo el método transición, los guardo para que me genere las matrices y los dibujo. Y una vez más, 7 movimientos, tenemos la solución. Resultados. Nos basamos en los CPU times que nos genera Python y tenemos acá los siguientes datos. Podemos observar que realizamos 10 ejecuciones por cada uno de los algoritmos, en donde el algoritmo Breadth First es el primero que tenemos ahí. Un promedio de 18.3 milisegundos se demora en darnos la solución. El algoritmo Depth First 8,9 milisegundos, el algoritmo Depth Limit 48.2 milisegundos, el de Iterative Deepening 34.8 milisegundos y el algoritmo de Best First 15,1 milisegundos. Es interesante ver acá que el Depth First, que nos regaló 13 movimientos, lo hizo muy rápido, 8,9 milisegundos. ¿Realmente cumple o no cumple? Sí, los pasó, pero recuerden que las condiciones eran el posible, que el algoritmo lo hiciera en el menor posibles movimientos para pasar de un extremo al otro los aros. Ted Firth lo hace en 8,9 milisegundos, ¿sí? Muy rápido, pero
nos entrega 13 movimientos. Lo contrario lo hace el algoritmo Bear-Fitch, que lo hace en 7 posibles movimientos, pero lo hace en un tiempo de 15,1 milisegundos, en donde concluyo que el algoritmo Bear-Fitch para la solución de Torres de Hanoi lo hace de forma óptima, cumpliendo a cabalidad las reglas del juego. Podemos determinar que los algoritmos de Breat, de Dead Limite y de Iterative Dependent Search lo solucionan, sí, se demoran un poco más, sí, pero también obtienen el mismo resultado, 7 movimientos. Terminamos con esto, la solución de Torres de Hanoi.